Davos Seaworth en Juego de Tronos es uno de los personajes más fascinantes, no solo por su evolución a lo largo de la serie, sino porque encarna una serie de conflictos psicológicos profundos que pueden ser analizados desde diversas corrientes del psicoanálisis. Su transformación de contrabandista a consejero leal refleja una lucha constante entre los impulsos internos y las estructuras sociales que lo rodean, lo que lo convierte en un excelente caso de estudio desde Freud, Jung, Lacan y otros psicólogos influyentes. Desde la teoría freudiana, Davos representa un equilibrio inestable entre el ello, el yo y el superyo. Su pasado como contrabandista responde a una necesidad primaria de supervivencia y satisfacción inmediata de sus deseos, una clara manifestación del ello que actúa sin considerar reglas morales o sociales. Sin embargo, su vida cambia cuando Stannis Baratheon lo recompensa con un título nobiliario, pero al mismo tiempo lo castiga cortándole los dedos como símbolo de justicia. Este evento marca el fortalecimiento de su superyo, pues a partir de entonces, Davos se convierte en un hombre de principios, guiado por un estricto código de honor y un sentido de la justicia que lo lleva a cuestionar incluso a aquellos a quienes sirve. El conflicto entre su pasado y su nueva identidad lo obliga a desarrollar un yo que busca conciliar sus impulsos con las normas impuestas por la sociedad y su conciencia moral. Desde la perspectiva de Carl Jung, el viaje de Davos puede interpretarse como un proceso de individuación en el que enfrenta su propia sombra y redefine su identidad. Su relación con Stannis representa la figura del arquetipo paterno, una autoridad a la que sigue con lealtad casi ciega, aunque con el tiempo comienza a cuestionar sus decisiones. La presencia de Melisandre en su historia simboliza su confrontación con lo irracional y lo místico, elementos que desafían su visión pragmática del mundo. Melisandre encarna su sombra, ese lado oscuro que Davos rechaza, pero que al final debe enfrentar, sobre todo cuando descubre el papel que ella juega en la muerte de Shireen Baratheon. La pérdida de Shireen no solo refuerza su sentido de justicia, sino que lo libera de la dependencia emocional hacia Stannis, permitiéndole encontrar su propio camino sin la necesidad de seguir a un líder a ciegas. Desde una óptica lacaniana, Davos es un personaje atrapado entre el orden simbólico y el imaginario. Como contrabandista, su identidad estaba definida por la supervivencia en los márgenes de la sociedad. Sin embargo, al ser elevado a la nobleza, se encuentra en una posición paradójica. Aunque ahora tiene un título, sigue siendo un outsider dentro del mundo aristocrático. Su lenguaje sencillo y directo lo distingue de los nobles que hablan en términos grandilocuentes, lo que refuerza su sensación de no pertenencia. En términos lacanianos, nunca deja de ser un sujeto dividido, atrapado entre su pasado y su presente, siempre consciente de que su lugar dentro de la nobleza no es completamente legítimo. Desde la teoría del apego de John Bowlby, la evolución emocional de Davos puede analizarse a través de sus relaciones interpersonales. Su vínculo con Stannis es complejo, pues aunque lo respeta y le es leal, también teme sus decisiones más extremas, lo que sugiere un apego ambivalente. En contraste, su relación con Shireen Baratheon es profundamente afectuosa y representa un apego seguro. Actúa como una figura paterna protectora, lo que le da un propósito más allá de la guerra y la política. Su dolor tras la muerte de Shireen es un momento clave en su desarrollo, pues lo impulsa a desafiar a Melisandre y a replantear sus lealtades, evidenciando cómo la pérdida de un vínculo afectivo puede redefinir el sentido de identidad de una persona. Desde la perspectiva de Erik Erikson, Davos enfrenta una serie de crisis psicosociales que lo llevan a redefinir su propósito en distintas etapas de su vida. Como joven contrabandista, su identidad está basada en la supervivencia y la búsqueda de éxito personal.
Pero al entrar en la corte de Stannis, su sentido de identidad se transforma en función del deber y la lealtad. A lo largo de la serie, se enfrenta a la crisis de la integridad versus la desesperación, pues constantemente busca hacer lo correcto en un mundo donde la moralidad es ambigua. Al final de su historia, cuando sobrevive a la guerra y se convierte en parte del Consejo de Gobierno de Bran Stark, alcanza una especie de resolución en la que su sentido del deber y su moralidad finalmente encuentran un espacio donde pueden coexistir sin contradicciones. Davos Seaworth es un personaje complejo cuya evolución refleja muchos de los dilemas fundamentales del psicoanálisis. Su lucha entre el pasado y el presente, entre la lealtad y la justicia, entre el pragmatismo y la moralidad, lo convierte en un reflejo de la psique humana en constante transformación. Desde Freud hasta Lacan, pasando por Jung, Bowlby y Erikson, su historia ofrece una exploración de los conflictos internos que definen la identidad y la búsqueda de propósito en un mundo incierto.